el nombre o palabra pastor es alimentar, entonces el ministerio del pastor es alimentar, y vemos también que aunque la palabra es alimentar, ellos van a alimentar, cuidar al rebaño, y ellos uno de los 5 ministerios de Jesús, y Jesús es el apóstol, el profeta, el maestro, el evangelista, el pastor. Viendo los requisitos para el ministerio de los pastores, número 1, encontramos ellos en 1 Timoteo 3, los pastores, en 1 Timoteo, que vamos a ver más adelante esta noche, pero podemos ver que el ministerio del pastor, ellos tienen el don de gobernar, de 1 Corintios 12, 28, este está en página número 12, arriba, requisitos sobrenaturales. Y los pastores son como el piloto que dirige el barco, administran, y la Biblia al día dice los que pueden también lograr que los demás trabajen unidos. Y las responsabilidades del pastor son alimentar, de la palabra poimen en el griego. Jeremías 3:15, Dios dice, os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Aleluya. La evidencia de un pastor dado por Dios es el crecimiento espiritual y personal de su iglesia. Entonces, vemos que otras palabras para pastor en el Nuevo Testamento, otra palabra para el pastor es episcopas, que es la palabra usada, intercambiado con el pastor, de supervisar, estar viendo de arriba todo, gobernar. Y es que en el Nuevo Testamento se intercambia 3 palabras para el pastor: poimen, alimentar; episcopo, que es supervisar, tener el ojo, la vista de todo que está pasando; y también la palabra para anciano. Tú puedes encontrarlas así en página 12. 3 palabras: obispo, anciano y pastor. En página 12 y tiene los 3 palabras y los 3 nombres que el Nuevo Testamento usa, que está traducido pastor en español. Y vemos que hablan de la naturaleza de su ministerio, la obra de su ministerio, la autoridad de su ministerio en la iglesia. Entonces, pasamos a página 13, el equipo del pastor. Vemos que en la iglesia local había pluralidad de pastores porque había miles de personas en la iglesia local en cada ciudad. Y muchas veces el error hoy en día es tratar de poner todo que Dios ha dado a la iglesia local al nivel de la ciudad en una sola congregación. Entonces una congregación quiere tener todos los 5 ministerios, quiere tener una cantidad de ancianos y diáconos, y el principio bíblico, Dios llamó la iglesia al nivel de la ciudad. Así que cuando Dios mire del cielo a Cali, Él no vea 500 iglesias, Él solamente vea una sola iglesia, y los pastores principales de estas iglesias son como ancianos en plural en la ciudad de Cali, y Él ve los 5 ministerios que Él ha puesto en la iglesia local en Cali. Entonces, para cada iglesia pequeña tener acceso a los ministerios, tienen que estar en comunión y en unidad con las otras iglesias. Entonces Dios ha hecho la forma de hacernos depender unos a otros y reconocer el cuerpo de Cristo al nivel de la ciudad, y reconocer los ministerios que Él ha puesto en la iglesia al nivel de la ciudad. Aleluya. ¿Por qué están mirándome así? ¿Están bravos o bendecidos? Entonces, también nos guarda de encerrarnos en un grupo pequeño y tratar de tener todo al nivel de nuestro grupo. Bueno, nuestro grupo tiene 5 apóstoles, 15 profetas,
25 maestros, 50 pastores y 2 evangelistas. Uy, sí, porque hemos nombrado todos así en la congregación. Pero solamente dar un título para algo no es necesariamente el ministerio. ¿Cuántos están despiertos en esta noche? Entonces, pues porque hay el afán, no, tenemos que ser una iglesia bíblica. Entonces vamos a tratar de poner todo en nuestro grupo o en nuestra congregación. Y tampoco quiere Dios esto, porque Dios ha dado todo esto al nivel de la ciudad. Bueno, hay en la iglesia local, pues un ministerio, la palabra ministerio es servicio. Y como hemos dicho, para un servicio Dios tiene que dar los dones para llevarlo a cabo. Y por ejemplo, en el Nuevo Testamento yo no veo un director de alabanza, ni veo como el grupo de alabanza. Entonces uno puede decir, no, entonces tenemos que tachar esto de la lista porque realmente no hay alabanza así, aunque la iglesia estaba cantando y todo. No, yo no creo que Dios estaba limitando lo que el Espíritu Santo puede suplir en la iglesia en cuanto de ministerios, en cuanto de servicios, en cuanto de desarrollar diferentes cosas en la iglesia según la obra de Dios para el tiempo. Por ejemplo, dentro de página 13 yo tengo, por ejemplo, unos ejemplos de ministerios que se puede encontrar en las iglesias. No es tampoco decir que una iglesia tiene que tener todo, sino ver cuáles son las cosas que Dios nos ha dado. Porque como digo, Dios vea una sola iglesia en Cali, Él no vea como 500 congregaciones. Él vea una sola iglesia con muchos ancianos que también son los pastores principales de la iglesia y también equipos ministeriales en las congregaciones que están trabajando juntos para pastorear la iglesia y llevar la obra de Dios a cabo. Entonces, por ejemplo, ministerios en la iglesia local se puede tener enseñanza, consejería, oración, sanidad, liberación, evangelismo, visitas, misiones, escuela ministerial, bueno, el ministerio de video, sonido, grabaciones, publicaciones, conferencias, el radio, cruzadas. Bueno, hay muchas cosas. Tampoco es decir que una iglesia tiene que tener todo, sino ver qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer como congregación, siendo parte de la iglesia mayor, el cuerpo mayor de Cristo en la ciudad de Cali. Acción social, evangelismo de niños, audio, video, equipo de adoración, administración, ujieres, grupos familiares, compañía de danza, programa de seguimiento para nuevos, discipulado, clases para nuevos miembros, ministerio de ayudar, apoyar, hospitalidad. Bueno, todo, y se puede hacer mucho más. Digamos, lo que el Señor realmente llama y ordena, Él da la unción y el poder para llevarlo a cabo. Bueno, maestros, página 13. Palabra clave del maestro es germinar. Toma la semilla y hace que la semilla de Dios, de la palabra de Dios, produce en las vidas de la persona. Aleluya. También Jesús es el maestro dentro del maestro. Aleluya. Y el maestro es para enseñar la palabra de Dios y dar la enseñanza a la iglesia en la forma que la iglesia va a entender la palabra y obedecer la palabra. Sencillamente, entender la palabra, el plan de Dios, la revelación de Dios y exigir la obediencia, la aplicación de la palabra. Porque no es solamente dar información, sino el maestro tiene que dar formación también y ver que están realmente creciendo y obedeciendo, aplicando las enseñanzas a su vida personal. Bueno, el ministerio de maestro, él necesita revelación del Espíritu Santo para revelar la palabra y la enseñanza a él. Aleluya. De las Escrituras. Una unción y carisma del Espíritu Santo para comunicar y impartir la revelación a la iglesia. Y puede ser otros dones que el Señor puede repartir
no todo maestro, todo pastor, todo profeta tiene los mismos dones en cuanto a que Dios puede dar ciertas y mezclar otros, porque Dios es el que hace las operaciones, como estudiamos en 1 Corintios 12, que el Padre, Hijo y el Espíritu Santo están en los ministerios. Dios da las operaciones, el Hijo da los 5 ministerios, el Espíritu Santo da los 9 dones del Espíritu. Pero en todo el maestro su ministerio es para perfeccionar los santos para hacer. Punto 4, página 14. Pues a través de la palabra de Dios en todas estas áreas, que hay una lista de 8 cosas. También el ministerio del maestro es para perfeccionar a los cristianos para hacer la obra del ministerio. También para que no están solamente estudiando continuamente la Biblia, sino aplicando, sirviendo en la palabra de Dios. Y hay diferentes clases de maestros. Como hemos dicho, Dios puede dar pastores y cada uno distintos, maestros cada uno distintos, profetas, porque Él es el Dios de las operaciones y las diversidades. Como Dios creativo, Él no hace todo en serie. Él hace la individualidad de cada ministerio, aún dentro de la misma serie. ¿Cuántos están oyendo? Aleluya. Entonces hay diferentes maestros y hay maestros para la ciudad, maestros para la nación, pero maestros siendo uno de los 5 ministerios, su ministerio es también a las iglesias, en la iglesia, en una congregación y también a otras congregaciones. Un maestro en una parte es un maestro en otra parte. Un diácono en Cali no es un diácono en otra parte si Dios le ha establecido en servicio en un lugar específico en la iglesia local. Es la diferencia entre diáconos y ancianos y los 5 ministerios. Bueno, número 6, diferencia entre el maestro y el don de enseñanza. El maestro es un ministerio a la iglesia internacional, es decir, no tiene fronteras, pero el don de enseñanza es un ministerio a la iglesia local, a través de uno de los diáconos o los ancianos, uno de los líderes ahí en la iglesia. El ministerio de enseñanza es enseñar en un lugar específico. Y el maestro puede estar en muchos lugares. Y también podemos decir el manto es diferente, porque Dios le da uno para todo el cuerpo de Cristo y el otro para congregaciones en particular. Pasamos a página 15, evangelistas. Palabra clave para recordar, ganar almas. Y el evangelista viene de las 2 palabras para bendición y ángel o mensajero. Entonces un evangelista es un mensajero de la bendición de Dios, no de maldición. Y los requisitos sobrenaturales son dones de sanidad, liberación, poder, el don de hacer milagros, prodigios especiales, don de fe y predicación que produce el arrepentimiento y la salvación de muchas personas. Había solamente un evangelista nombrado en el Nuevo Testamento que era Felipe, y Felipe era antes un diácono en la iglesia local que Dios encontró fiel y le llamó a ser evangelista. Y Hechos capítulo 8 muestra que Felipe ministraba en dones de sanidad, de milagros, prodigios, señales que tienen que acompañar la predicación del evangelio. Porque si uno es evangelista, los requisitos del Nuevo Testamento es predicar el evangelio con la demostración del poder de Dios. No solamente palabras, sino el poder de Dios que va para que los incrédulos sean convencidos del poder de Cristo y del reino de Dios. Así que si sientes el llamado a ser evangelista, no debes salir a la calle hasta que estás seguro que Dios está contigo, para el poder de Dios esté contigo para sanar los enfermos, librar los demonios, tener el poder de Dios para confirmar a los incrédulos que lo que estás predicando no es idea tuya, sino es el mensaje de los cielos a la tierra. Amén. Gloria a Dios.
uy, ¿cómo se hace este? Bueno, toma un tiempo ayunando, leyendo la palabra y recibiendo la fe de Dios, porque el evangelista tiene el don de la fe, no solamente la fe personal, pero el don de la fe para creer lo imposible y demostrar el poder de Dios a la gente. Entonces, la obra, misión del evangelista, número 1, ser enviado a las multitudes, a todas partes. Número 2, ser enviado a individuos claves para predicar el evangelio, sea en el gobierno o en otras formas. Número 3, estar en la iglesia local, también activando, formando, tal como pastor, maestro, profeta, dando de su ministerio a la iglesia local la unción, el poder, la demostración, también la base de ganar almas. Así que evangelistas producen evangelistas, pastores producen pastores, profetas producen profetas, apóstoles producen un poco de todo, podemos decir. Porque el apóstol es uno que tiene varios de los ministerios. Entonces, este es el patrón de Dios para que todos estén reproduciéndose en la iglesia local. Entonces, obviamente, propósitos para evangelistas es ganar almas. Punto número 4. Dirigir el evangelismo y la estrategia en la iglesia local de alcanzar la ciudad. Movilizar cristianos en la iglesia local sistemáticamente para el evangelismo personal. Es decir, que si hay un evangelista, él debe estar también formando en cómo evangelizar, como Jesús también mostró a los discípulos, en la forma que Él ganó almas, en la forma que Él hizo el testimonio de la salvación, como en Juan 4 con la señora ahí. Cuando Él habló a Pedro, habló de peces. Pero cuando Él habló a la señora que está recogiendo agua en Juan capítulo 4, Jesús no le dijo a la señora, yo voy a hacerte pescador de hombres. ¿Por qué? Ella no sabe nada de pescar. Ella está recogiendo el agua nomás. Entonces Jesús evangelizó según el lugar y el nivel de la persona, y Él aplicó el evangelio a esa persona en sus circunstancias. El evangelista debe también hacer lo mismo. Entonces nosotros también tenemos que aplicar el evangelio en la forma que las personas pueden entenderlo, recibirlo, donde están ellos, en términos que ellos pueden entender y en términos de su necesidad personal. Amén. Gloria a Dios. Entonces, bueno, evangelistas pueden formar equipos evangelísticos. Bueno, ellos van a estar también formando gente, orando por las cruzadas, por sectores donde van a evangelizar y todo esto. Todo estos son aspectos del ministerio del evangelista. Entonces, punto número 5, en página 16, el evangelista, obviamente, él va a estar, y como vemos los principios de ellos allá predicando el evangelio, no bendiciones de Dios, del perdón de Dios, no el castigo y el rechazo de Dios, porque viene el día de juicio, así es cuando ya no hay más mensaje de perdón, de gracia, de la misericordia de Dios. ¿Cuántos entienden eso? En Isaías 61 Jesús solamente leyó la primera mitad del versículo que hablaba del tiempo de salvación, de perdón, de misericordia. Él paró en el coma donde empezaba y declarar el día del juicio de Dios. Así que el día de juicio de Dios es el día que está aproximando, llegando, acercando. Y ahí cuando Dios cierra el tiempo, como cerró la puerta del arca de Noé, ya no hay más predicación del evangelio, ni mensajeros de bendición, como es el nombre evangelista, sino se acabó este tiempo y ya es tiempo de castigo, de juicio, de la venida de Cristo. Y los que fueren salvos son salvos y los que rechazaban ya son perdidos durante la eternidad. Aleluya. Gracias por su entusiasmo en esta noche. Aleluya. Algunos están mirándome con los ojos del ¿cómo se dice? El búho.
y volteando la cabeza al uno al otro lado. Pero este es otro tema para entrar mucho. Bueno, entrenamiento y el evangelista del Nuevo Testamento, punto 6, página 16. Tenemos Timoteo, que era un discípulo fiel en la iglesia en Hechos 16, y él tenía el testimonio de los ancianos y todo, y él recibió su experiencia sirviendo a Pablo como asistente primero con Pablo, estando con él como Eliseo con Elías. Y Felipe, el segundo ejemplo aquí abajo, para Felipe su escuela era ser diácono fiel en la iglesia local. Así que Dios no escoge cualquier persona ahí en la calle y salvándoles para que sean evangelistas, sino Él empieza también después de que una persona ha sido miembro de la iglesia, está ahí en la iglesia sirviendo como el patrón de Felipe, era miembro, después era diácono, y no es que él tenía que ser anciano, él está sirviendo fiel como diácono en Hechos capítulo 6, y después Dios, encontrando él fiel ahí, le dio el ministerio de evangelista, y él empezó a ir a todas partes predicando el reino y demostrando el poder de Dios. Pero el patrón es primero ser fiel en algo, en la iglesia local, donde Dios te ha dado dones, y seguir fiel, y el Señor en su tiempo te va a abrir la puerta a algo mayor. Bueno, capítulo número 3, aleluya. Capítulo número 3 está sobre los gobiernos tradicionales de la iglesia. La palabra no nos ha dado o explicado detalladamente todos los aspectos de las clases de gobierno de la iglesia local. Las escrituras nos han dado principios universales, no métodos específicos. Los principios son universales, los métodos son locales, es decir, se pueden aplicar algo aquí diferente que se hace en otra parte. Los principios requieren conocimiento y información. Un método es la aplicación de un principio y requiere sabiduría porque es la aplicación de esta información a nuestra situación. Aleluya. Entonces, Dios ha dado principios y la aplicación puede ser distinto en cada parte si estamos siguiendo los principios universales que Dios nos ha dado. Aleluya. Dios ha puesto más en su palabra sobre el control del carácter del ministro, los dones y herramientas de un método de gobierno que depende de los hombres que tienen el control. El gobierno no puede ser mejor que el carácter de la persona que lo dirige. Un título oficial y una unción sobrenatural para ministrar son diferentes. Es posible tener un título sin tener el llamado y la unción. También es posible tener el llamado y la unción sin tener el título oficial. Rápidamente vemos que hay varias formas tradicionales de gobiernos de la iglesia. La forma católica, la forma episcopal o evangélica, la forma presbiteriana, la forma congregacional, la forma pentecostal, forma bautista, la forma independiente. Bueno, vamos a hacer la aplicación de estas en las páginas siguientes. Y ahora, con esta introducción, miramos los ancianos en la iglesia, que la Biblia habla de ancianos, en 1 Timoteo 3, 1 a 7. Número 1 dice, el primer requisito, ¿cuántos tienen su Biblia? 1 Timoteo 1, el primer requisito es que el hombre tiene que desear a servir al Señor. Y aún dice que si uno desea el obispado, buena obra desea, anhela. Entonces, número 1, el primer característica de un líder en potencial es que él está motivado desde adentro, en sí mismo, tiene un deseo, algo que
está motivando a él al llamado de Dios para servir al Señor. Entonces, no es algo que viene desde afuera hacia adentro, sino, en primer lugar, es algo que la persona desea profundamente. Entonces, la palabra dice, si tú deseas servir al Señor, ser líder, aún ser anciano, es decir, estar en el lugar de estar cuidando el rebaño, entonces la Biblia dice, con este deseo que tienes, este es lo que Dios espera de ti. Una vida irreprensible, versículo 2, ser sobrio, versículo 2, ser prudente, ser juicioso, respetable, no dado al vino, hospedador. Y hay 4 áreas que podemos encontrar en esta lista para un líder potencial en la iglesia. Su vida personal, las características que acabamos de leer. Su matrimonio, debe gobernar bien su casa. Bueno, la Biblia dice ahí que si no puede gobernar su propia casa, ¿cómo puede administrar la casa de Dios? Entonces, bueno, el hombre que no puede mantener su casa, su hogar, su matrimonio, sus hijos en sujeción, proveer para su casa, mantener su casa como ejemplo, la Biblia dice, bueno, entonces no está listo para gobernar la casa de Dios todavía. Este es versículo 4. Ser cabeza de su esposa, es decir, que el hombre tiene que claramente tener el papel de cabeza, de autoridad, y que su esposa le respeta y le tiene el miedo. Ahora tengo su atención, sí. No, que ella le respeta y le obedece por las calidades espirituales que ella vea en él, no por el temor y el terror. Bueno, número 3b, página 16, que hacer que sus hijos sean obedientes, respetuosos. Si él no puede formar carácter en sus hijos, tampoco es capaz de formarlos en otros. Bueno, 3. Si uno no sabe gobernar su casa en finanzas, deudas, diezmos, ofrendas, si el hombre no es el rey, profeta y sacerdote en su propio hogar, ¿cómo podrá cuidar la iglesia del Señor? ¿Cómo puede aconsejar y exigirlo de otros? Bueno, número 3, otra área que el anciano tiene que tener testimonio está en la iglesia. No debe ser un neófito o ser un recién convertido. Versículo 6. Bueno, entonces un grupo empieza en una parte, lleven 3 meses en el Señor y nombren ancianos y pastores, porque ellos lleven 3 meses de ventaja a los que acaban de recibir el Señor ayer. No, la Biblia dice que es mejor dejarlo en Hechos 14 y en Hechos 16. Pablo predicó el Evangelio, mucha gente recibió el Señor. Dice que Pablo quedó allá unos meses enseñando a los discípulos y los dejó por 2 o 3 años y volvió. Y había encontrado también los discípulos allá todavía reunidos, pero eran todos discípulos. No es que en 3 meses, en 6 meses, en 8 meses ya son ancianos y líderes y todo. Y Pablo nombró ahí pastores y todo, viendo del grupo de discípulos que habían estado fiel 2 o 3 años. Así que el principio bíblico es que no sea neófito. Esto es lo que dice la palabra, versículo 6. Amable, bondadoso, no contencioso, apacible. Versículo 3. Entonces, bueno, una persona que es un líder potencial no va a ser una persona que está dividiendo la iglesia, sembrando cizaña, causando conflictos y cosas en la vida de todo el mundo, porque este tipo de persona, la palabra dice que no tiene todavía los requisitos para ser líder. Puede ser miembro de la iglesia, listo, pero no para liderar. Número 3, aptos para enseñar. Pues este no es decir maestro, pero sí don de enseñanza para enseñar en la iglesia local. D, no orgulloso para que no caiga bajo la misma condenación en que cayó el diablo.
soberbia espiritual. Número 5, un ejemplo en todo. 1 Pedro 5:3. Yo tengo ahí, por ejemplo, si vas a ser un líder y anciano en la iglesia, tú tienes que estar viviendo, practicando, obedeciendo todo que la Biblia dice, o como dice la palabra, cómo puedes gobernar en la casa de Dios. Así que uno tiene que participar en lo espiritual, tal, en las cosas naturales, como finanzas, como el diezmo y la ofrenda y estas cosas. Porque si un líder, no, yo no sé, yo no puedo este mes, en la misma cosa, él no tiene autoridad para representar al Señor como en la iglesia. Entonces hemos visto, primera área de los ancianos de buen testimonio. ¿Cuál es el primer área? Su vida personal. Segundo área, su matrimonio. Tercera área, en la iglesia. Llegamos al número 4. ¿Cuál es el último lugar donde un líder potencial debe tener buen testimonio? Delante del mundo. Porque algunos dicen, no, el mundo no importa. Pero si tú vas al lugar donde uno trabaja o de donde uno vive, cerca de los vecinos, encuentras, no, él debe todo el mundo dinero, él no es hombre de palabra, no es honesto, engaña a todo el mundo, canta como ángel en el coro de la iglesia. No, esto es verdad, él canta increíblemente. Pero ahí en el mundo, por esto la Biblia dice que un anciano tendría que tener un testimonio entre los no creyentes. Pero ¿cómo así? Los creyentes no creen, es que yo soy un hombre maravilloso. Y como ellos son no creyentes, no creen en mí. No, pues un hombre honesto, la gente respeta. Un hombre de palabra, un hombre transparente, sincero, honesto. Y por esto la Biblia dice que si no tienes buen testimonio con los que están fuera de la iglesia, tampoco puedes ser líder en la iglesia. Bueno, no dado al vino, borracho, como dice la traducción Dios habla hoy, no amigo de peleas. Un hombre no puede ser contencioso, siempre peleando, causando, creando conflictos y cosas. También desinteresado en cuanto al dinero, no codicioso de ganancia. Así que su motivación es para servir al Señor, no buscar empleo. Como algunos que dicen, no, pastor, debe ser que Dios me está llamando al ministerio, que perdí el semestre en la universidad y ya no puedo volver. Estuve trabajando, me echaban del trabajo. Debe ser que Dios, aquí estoy, debe ser que Dios quiere que esté contigo aquí en la iglesia. Tengo todos los días libres. No, tampoco. Y sabes que además, pastor, necesito el dinero, mira, cualquier cosa, cualquier limosna para allá. No, y como la comunidad tiene mucho dinero, yo creo que por ahí hay algo, una cosita ahí. ¿Y qué se necesita hoy? No, pues tampoco la Biblia habla de claramente qué son estas áreas, y yo veo todas estas áreas de 1 Timoteo 3 en estas cosas: vida personal, vida de la familia, hogar, matrimonio, en la iglesia y frente al mundo. Bueno, las responsabilidades de los ancianos en la iglesia local son como estos que hemos visto, como los pastores. Porque antes de llegar a ser pastor principal o el lugar de empezar algo, uno tiene que haber servido como en el equipo, en la iglesia local, con otros, sirviendo la iglesia. Ahí va la formación, no solamente el estudio, como estamos haciendo aquí en el instituto, sino uno tiene que estar activo, enseñando, ministrando, participando en el ministerio, y ahí va formando y creciendo, y va más evidente el llamado de uno en el servir que en el estudiar. Además, entonces ahí tenemos otra vez la explicación de obispo. La palabra obispo indica superintendiente, supervisor, alguien que está arriba mirando y supervisando los que están abajo. Bueno, los ancianos en la iglesia son responsabilidades espirituales. Los diáconos, sus responsabilidades son materiales. Es importante ver la diferencia. Dios ha dado equipos de personas
para las dos áreas de necesidad de la iglesia, áreas materiales y áreas espirituales. Se hacen problemas en la iglesia cuando tratamos de espiritualizar problemas administrativos y cuando tratamos de administrar problemas espirituales. ¿Por qué no anotan esto en su libro ahí? Página 18. Se crean problemas en la iglesia cuando las personas tratan de espiritualizar problemas administrativos. Y cuando tratamos, número 2, administrar problemas espirituales. Los dos áreas necesitan la aplicación correcta de la provisión de Dios para la iglesia. Ancianos para atender problemas espirituales y diáconos para atender problemas materiales. ¿Ustedes están bendecidos en esta noche? Aleluya. Entonces, cuando cruzamos estas dos funciones, tratando de administrar problemas espirituales, diáconos haciendo el lugar del anciano, o espiritualizando problemas administrativos, que son ancianos tratando de hacer el papel del diácono, hay más problemas, porque no estamos encontrando la provisión de Dios en la iglesia para nuestra necesidad. Entonces los ancianos van a estar con responsabilidades pastoriales. Su ministerio es alimentar, cuidar, dirigir, aconsejar, sanar, disciplinar, exhortar, visitar, casar, enterrar, enseñar, supervisar a los diáconos, encabezar áreas del ministerio espiritual de la iglesia.